Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Hoy te traigo la nueva colección de extractos de perfume de la casa Mercadona, que sin duda ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, un bombazo por dos aspectos. La colección está formada por 6 fragancias, que son la Queer, la Metal y la Velour en la sección masculina, y la Petals, la Bee y la Ámbar, que se ubican en la sección femenina. 6 fragancias unisex que según su ficha nos presentan una concentración de extracto de perfume, aunque en mi humilde opinión las noto más como un eau de parfum. De hecho, en alguna web externa las comercializan como eau de parfum, pero bueno. Nos presentan un contenido de 50 ml a un precio de 14 euros. Ojo aquí, porque han mantenido sus precios pero han bajado el contenido, haciendo de esta colección la más cara de la casa Mercadona, saliendo a 28 euros los 100 ml. Ojito aquí. Presentan un packaging elegante, clásico, que gusta y cumple, con un atomizador elegante y un taponcillo de plástico que, bueno, cumple botella pequeña estilo Tom Ford. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras ello, comenzamos. Vamos a comenzar con la fragancia Metal, que es la más fresca de la colección, que nos presenta un aroma cítrico amaderado, que sale intenso y chispeante con un pomelo marcado, que a medida que se va rebajando, deja paso a acordes afrutados, algo sutiles, donde sobresale la nota de casis, que va evolucionando hacia un corazón muy sutil, algo herbal, con las notas destacadas de las grosellas negras, las cuales se funden en un fondo suave, ligero, de acordes amaderados, algo especiado, donde sobresale la nota del patchouli o el Akigalabuz. Es una fragancia fresquita, algo afrutada, que sale muy intensa y chispeante con el pomelo, que se mantiene un tiempo, pero a medida que este va decayendo aparecen esos acordes frutales que se funden en un fondo suave del tipo amaderado especiado, muy elegante y llevable. Además tiene un rendimiento algo justo, pues alcanza la sexta hora en piel, con una salida notoria que destacará 20-30 minutos para luego ir decayendo y quedar más a ras de piel con una proyección moderada. Es una fragancia que para ser fresca rinde, pero que tampoco destaca mucho. Es una fragancia unisex, sin edad, muy versátil, indicada para cualquier ocasión de primavera y verano. En general es una fragancia interesante, que huele muy bien, que es llamativa y fresquita y que presenta calidad, pero tiene un precio demasiado elevado para lo que nos ofrece. Es por eso que veo que tiene una relación calidad-precio baja y creo que hay mejores alternativas dentro de la casa Mercadona. La siguiente fragancia es la Velour, que es la más suave y ligera de la colección, que nos presenta un aroma especiado ambarado, que destaca por una salida suavecita, donde predominan las especias, sobresaliendo la nota de la pimienta, que va dando paso a un corazón muy suave y sutil, con acordes inciensados que se funden en un fondo muy suave, algo cremoso y dulce, del tipo ambarado, que huele muy bien, pero que queda muy personal. Es un aroma para distancias cortas, que sale algo especiadito pero suave, que va evolucionando a un corazón amaderado, inciensado, muy ligero y sutil, que se funde en un fondo ambarado muy llamativo. Sin duda tiene buen aroma, pero su desarrollo es algo ligero, pues tiene una proyección muy moderada, que se queda más a ras de piel, con una duración en piel que sobrepasará ligeramente la sexta hora, y eso aplicándote bastante y cayendo en ropa. Su aroma se fija bastante bien, pero no proyecta mucho. Es un aroma unisex, sin edad, muy versátil, con un punto elegante que la hace idónea para uso diario o alguna ocasión semiformal, indicada sobre todo para entretiempo. En general, es un aroma suave, muy personal, que huele bien y que gusta, pero que nos trae un rendimiento algo bajo para su precio. Es una buena fragancia, pero a ese precio hay mejores alternativas en Mercadona, calidad-precio baja. La siguiente fragancia es la Queer, que es la más densa y cálida de la colección, que nos presenta un aroma oriental amaderado que me recuerda a las fragancias árabes, que destaca por una salida especiada donde sobresale el azafrán, que ya empieza a combinar con el cuero del fondo, aroma que va evolucionando hacia un corazón suave con un toque de oud ligero que se mezcla en un fondo cálido, algo rudo y cremoso, de acordes acuerados con un toque ligeramente dulce donde se intuye algo de vainilla.
Es un aroma elegante, de tipo oriental, algo peculiar, que recomiendo no comprar a ciegas y probar antes, que sale especiado, que evoluciona hacia un corazón suave, para terminar en un fondo cálido y dulce donde destacan las notas del cuero. En esta fragancia está muy presente el combo azafrán, oud, cuero, que combinan a la perfección y le hacen una fragancia notable y duradera, con un toquecito dulce que gusta, pero ojo, no es del agrado de todo el mundo. Es un aroma oscuro que sale bien y que rinde notablemente, con una duración en piel que sobrepasará la 7ª hora, con una salida potente que destaca 30-40 minutos para luego ir decayendo de manera progresiva, de manera que te la van a percibir bien durante la 2.-3.ª hora. Tiene una proyección media-baja que no sobresale mucho, pero que se hace notar. En este caso es un aroma más masculino, sin edad, algo más maduro, orientado a la noche, para ocasiones de semiformales a formales, indicada sobre todo para otoño e invierno. Es una fragancia que no tiene tanta versatilidad y que es elegante. En general es una fragancia que nos presenta un aroma cálido que te podrá recordar a fragancias árabes, que combina acordes acuerados, especiados y avainizados, con un rendimiento notable a un precio algo excesivo. En mi opinión, es la que más me ha llamado la atención de esta colección, pero sigo viendo su precio algo excesivo para la calidad y el rendimiento que esta nos ofrece. Y ya para terminar, os traigo mis principales impresiones de la colección femenina, que estas no las he podido comprar porque al precio que tienen ya no me puedo permitir gastar más. Eso sí, las he probado y reprobado, y aquí os dejo mis principales impresiones. Empezamos con la fragancia Bae, un aroma suave que yo noto muy floral, del tipo floral amaderado, que declara notas de salidas de neroli, un neroli muy sutil que apenas se percibe y que da paso a un corazón muy floral, donde sobresalen las flores blancas, con especial protagonismo del ylang ylang, que se funde en un fondo suave con tonos amaderados donde sobresale el pachuli. Yo la veo una fragancia más femenina, muy floral, que sale intensa pero que luego queda más a ras de piel, con un aroma muy llamativo de flores blancas que gusta pero que tampoco destaca. Tiene una duración justita de algo más de 5 horas con una proyección moderada. Hay que decir que esta fragancia huele bien, que va a gustar, pero tiene un precio elevado, ofreciendo una relación calidad-precio baja. Si fuese más económica sería interesante. La siguiente fragancia es la Petal, que es la más suave de las tres femeninas, que nos presenta un aroma floral amaderado, que destaca por una salida suave, algo especiada con la pimienta rosa, que da paso a un corazón suave, algo empolvado y muy floral, donde destaca la nota del iris, que se funde en un fondo suave, algo ambarado, con las notas destacadas del pachuli. Es un aroma suave, muy personal, bastante floral, con un toque ambarado que gusta pero que no sorprende. Es un aroma llamativo, bastante versátil pero ligero, con una proyección moderada y una duración justita que alcanzará las 5 horas y media. Es un aroma unisex, pero más femenino, que gusta, que es sencillo y que es versátil. Es una fragancia que está bien, pero su precio es bastante elevado. Y ya para terminar, te traigo la fragancia Ámbar, que es la que más me ha gustado de las fragancias femeninas y es la que más cuerpo tiene, presentando un aroma ambarado amaderado, muy llamativo, que destaca por una salida suave, con un oud muy ligero, pero que se nota, que combina a la perfección con las notas ambaradas del corazón, que se funden en un fondo suave, dulce, algo cremoso de maderas y vainilla. Es un aroma dulzón, algo gourmand, con un toque sutil de madera de oud que gusta y llama la atención. La veo como una fragancia unisex, algo empalagosa y densa, que tiene buena duración, pues en las pruebas me sobrepasó la 6ª hora fácilmente, con una proyección moderada que no destaca mucho pero se hace notar. En mi opinión es la mejor fragancia de la colección femenina, aunque la sigo viendo un poco floja en la relación calidad-precio. En general, deciros que esta colección me ha parecido interesante, que ha traído buenos aromas con una calidad aceptable, pero su precio de venta no acompaña, pues es demasiado elevado para las características y el rendimiento que estas fragancias nos ofrecen. Yo destaco sin duda la Queer y la Ámbar, me parece que sobresalen un poquito más del resto, con aromas un poco más originales, pero su calidad-precio sigue siendo baja. A este precio creo que tocará esperar a las rebajas.
Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Subo vídeos semanales y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles, darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo. Un saludo y pasa buen día.